Esta es la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. La Biblia es una obra de una precisión que, para la mente moderna, resulta a menudo inquietante. Es un documento que no teme a los números ni a los calendarios. En sus páginas encontramos el día exacto en que las aguas del gran diluvio comenzaron a brotar de las profundidades de la tierra. Se nos describe con exactitud quirúrgica la hora en la que el velo del templo se rasgó y Jesús exhaló su último suspiro sobre el madero de la cruz. Sin embargo, cuando buscamos el momento en que el Creador mismo decidió entrar en el tiempo, cuando el infinito se hizo pequeño para caber en un pesebre, nos encontramos con un silencio aparente. El evento más trascendental de la historia humana, el punto de inflexión donde la eternidad besó el polvo de nuestra tierra, parece rodeado de una bruma de misterio. Si abres tu Biblia y buscas desesperadamente una fecha, un día o un mes para el nacimiento del Mesías, fracasarás en tu búsqueda. Ni un solo versículo de los 4 evangelios menciona que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué el mundo entero se ha puesto de acuerdo para celebrarlo en esa fecha? ¿Es una mera convención, un error histórico, o hay algo más profundo latiendo bajo la superficie? Lo más importante no es solo desmentir una tradición, sino descubrir la verdad que ha estado escondida frente a nuestros ojos, impresa en las mismas páginas que hemos leído durante siglos. Presta atención, porque la respuesta no es un secreto guardado bajo llave en una bóveda inaccesible, es un rompecabezas cuyas piezas están dispersas en la Escritura, esperando que una mente atenta y un corazón dispuesto las unan. Hoy vamos a caminar a través de 7 evidencias ocultas para resolver uno de los mayores misterios de todos los tiempos, la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. La primera pista se encuentra en el Evangelio de Lucas, camuflada bajo lo que parece ser un detalle administrativo sin importancia. En aquellos días, nos dice el texto, César Augusto emitió un decreto para que se realizara un censo en todo el Imperio Romano. José, como descendiente de la línea de David, tuvo que subir desde Nazaret, en Galilea, hasta la pequeña aldea de Belén, en Judea. Iba acompañado de María, quien ya estaba en las etapas finales de un embarazo que cambiaría el curso del universo. Este censo no fue un accidente del destino ni un capricho burocrático, fue el instrumento que la soberanía divina utilizó para mover a la Sagrada Familia al lugar exacto profetizado 700 años antes. Pero detengámonos un momento a analizar este evento desde la razón. César Augusto no era solo un nombre en una lista de gobernantes, era el hombre más poderoso del planeta, el primer emperador de Roma, un hombre que se hacía llamar el Hijo de Dios y que controlaba los destinos de más de 60 millones de personas. Su imperio se extendía desde las tierras de Hispania hasta los desiertos de Siria. Un censo, en aquel entonces, era una herramienta logística monumental destinada a contar habitantes para la recaudación de impuestos y el reclutamiento militar. Aquí es donde la fecha del 25 de diciembre empieza a desmoronarse bajo el peso de la lógica. Piensa por un segundo en la geografía de Judea. El invierno allí no es una postal de nieve idílica. Es una estación cruda, despiadada, marcada por lluvias torrenciales y vientos gélidos que transforman los caminos de tierra en pantanos de barro intransitables. Viajar en estas condiciones era una pesadilla logística. Ahora, pregúntate, ¿organizaría el Imperio Romano, cuya fama se basaba en una eficacia administrativa sin precedentes, un movimiento masivo de población durante la peor época del año? La respuesta, dictada tanto por el sentido común como por la historia, es un no rotundo. Un censo en invierno habría provocado no solo un caos absoluto, sino que habría encendido la mecha de revueltas en una provincia ya de por sí volátil. Los romanos podían ser crueles, pero nunca fueron estúpidos. Lo lógico, lo estratégico, era organizar estos registros en primavera o en otoño, cuando el clima era benévolo y los caminos estaban secos.
De hecho, solían hacerlos coincidir con las grandes festividades judías, como la Pascua o los tabernáculos, porque la gente ya estaba predispuesta a viajar para reunirse con sus familias. Pero hay algo más que apela a nuestra compasión y a nuestra realidad humana. La distancia entre Nazaret y Belén es de unos 130 kilómetros. Hoy, en un coche moderno, es un trayecto de un par de horas. En aquel entonces, representaba un viaje agotador de 7 a 10 días a pie o sobre un animal, durmiendo a la intemperie o en refugios precarios. Las noches de invierno en las tierras altas de Judea pueden caer por debajo del punto de congelación. Imagina a María, una mujer en su 9º mes de embarazo, enfrentando esa travesía bajo la lluvia y el frío penetrante. Si hubiera sido invierno, ese viaje habría sido, con toda probabilidad, una sentencia de muerte para ella y para el niño que llevaba en su vientre. Es físicamente improbable que una mujer en su estado sobreviviera a los elementos del invierno en esas condiciones. Así que tenemos nuestra primera conclusión lógica. Jesús no pudo haber nacido en diciembre. Pasemos a la segunda pista, una que vive en nuestra memoria colectiva a través de los pesebres y los villancicos, pero cuyo significado profundo a menudo se nos escapa. Lucas nos relata que, en la noche del nacimiento, había pastores en la región que vivían en los campos y vigilaban sus rebaños por turnos durante la noche. De repente, un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los rodeó. Este detalle, aparentemente sencillo, es una brújula temporal infalible. Regresemos a la geografía y al clima. Belén se asienta en la región montañosa de Judea, a unos 770 metros sobre el nivel del mar. En diciembre, como ya hemos establecido, es la temporada de lluvias y frío intenso. Piensa como un pastor del siglo I. Tu rebaño es tu único sustento, tu riqueza, tu vida misma. ¿Dejarías a tus animales expuestos a los elementos en una noche helada y lluviosa de diciembre? Por supuesto que no. Ningún pastor sensato lo haría. En Judea, la tradición y la necesidad dictaban que, desde finales de octubre hasta marzo, las ovejas se mantenían bajo cubierto, en cuevas o establos, para protegerlas del clima inclemente. Sacarlas a pastar por la noche en pleno invierno habría sido una negligencia absoluta. El texto griego original utiliza la expresión filazontes filacas, que describe una vigilancia organizada en turnos en campo abierto. Esto nos indica que el clima era lo suficientemente agradable como para que hombres y animales permanecieran fuera de las estructuras techadas. Los historiadores y los registros de la Mishnah confirman que los pastores de Israel mantenían sus rebaños fuera solo desde la primavera hasta el otoño. Este detalle encaja perfectamente con la primavera, la época del nacimiento de los corderos, cuando los pastores debían estar presentes día y noche para asistir a las ovejas. O tal vez con el verano, cuando el calor del día obligaba a pastorear durante la frescura de la noche. O incluso con el otoño, justo después de la cosecha, cuando el clima es perfecto antes de la llegada de las lluvias. Cualquier estación es más plausible que el invierno. Además, esos pastores no eran hombres comunes. Estaban a pocos kilómetros de Jerusalén y se cree que cuidaban de las ovejas destinadas a los sacrificios del templo. Hay una simetría divina en el hecho de que los primeros en adorar al Cordero de Dios fueran aquellos encargados de cuidar a los corderos del sacrificio. Pero el punto central sigue siendo el mismo. Las estrellas bajo las cuales dormían no eran las estrellas de un cielo de diciembre. La tercera pista nos obliga a levantar la mirada hacia el firmamento. La estrella de Belén ha sido objeto de fascinación y debate durante milenios. En el Evangelio de Mateo, leemos que unos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que acababa de nacer, porque habían visto su estrella. ¿Qué fue exactamente este fenómeno? La astronomía moderna nos ofrece respuestas que armonizan de forma asombrosa con el relato bíblico. Una de las teorías más sólidas sugiere que la estrella no fue un solo cuerpo celeste,
sino una conjunción planetaria excepcional. En el año 7 a.C., los dos gigantes de nuestro sistema solar, Júpiter y Saturno, se alinearon perfectamente desde la perspectiva de la Tierra. Júpiter era conocido en la antigüedad como el planeta de los reyes, y Saturno era asociado con el pueblo judío. Esta alineación ocurrió en la constelación de Piscis, que para los astrónomos de Mesopotamia representaba la tierra de Israel. El mensaje escrito en el cielo era inequívoco para estos magos. Un gran rey ha nacido en la tierra de los judíos. Es fundamental entender que estos magos no eran los reyes magos de los cuentos infantiles. Eran sacerdotes astrónomos de la región de Persia o Babilonia, hombres de ciencia y espiritualidad que gozaban de una posición de alto rango en el Imperio Parto, el gran rival de Roma. Su viaje a Jerusalén no fue una excursión corta, fue una expedición diplomática y espiritual que pudo durar hasta 2 años. Por eso, cuando finalmente llegaron a Belén, no encontraron a un bebé en un pesebre, sino a un niño pequeño en una casa. La estrella, ya fuera una conjunción, una supernova o un fenómeno directamente sobrenatural, nos da un marco temporal que no coincide con el año 0 de nuestro calendario tradicional. Y esto nos lleva directamente a nuestra cuarta pista, la figura oscura de Herodes el Grande. Existe una paradoja histórica que suele confundir a muchos. Jesús nació literalmente antes de Cristo. Esto suena a un error de lógica, pero es un hecho histórico documentado. La clave reside en el final de la vida de Herodes. Gracias a historiadores seculares como Flavio Josefo, sabemos con certeza que Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. Dado que el Evangelio de Mateo afirma con total claridad que Herodes estaba vivo y que incluso ordenó la matanza de los niños menores de 2 años en un intento por eliminar al Mesías, Jesús tuvo que haber nacido antes de esa fecha. ¿Cómo es posible que nuestro calendario esté tan equivocado? El responsable tiene nombre y apellido: Dionisio el Exiguo. En el siglo VI, este monje recibió la tarea de reorganizar el calendario para centrarlo en el nacimiento de Jesús. Sin embargo, Dionisio no contaba con las herramientas históricas que tenemos hoy. Cometió errores de cálculo significativos al omitir los años del reinado de Augusto y al no incluir el año 0 en su sistema. Su error de unos 4 a 6 años ha permanecido en nuestra cultura hasta el día de hoy. No es que la Biblia se equivoque, es que el sistema que usamos para medir el tiempo es el que tiene el defecto. Herodes, en su paranoia y crueldad, ordenó ejecutar a todos los niños de Belén menores de 2 años, basándose en el tiempo que los magos le habían indicado sobre la aparición de la estrella. Si Jesús hubiera nacido en el momento exacto del viaje de los magos, el decreto de Herodes nos sugiere que el nacimiento ocurrió entre el año 6 y el 4 antes de Cristo. Pero seguimos buscando el mes. Y para encontrar el mes, debemos entrar en el templo de Jerusalén y conocer a un hombre llamado Zacarías. Esta es nuestra quinta y más reveladora pista. Lucas comienza su evangelio no con María, sino con el padre de Juan el Bautista. Zacarías era un sacerdote de la orden de Abías. El texto nos dice que mientras él cumplía su servicio en el templo, el ángel Gabriel se le apareció para anunciarle que su esposa Isabel, a pesar de su vejez, concebiría un hijo. Este detalle sobre la orden de Abías no es un relleno literario, es un reloj profético de una precisión asombrosa. En el Antiguo Testamento, el rey David había organizado a los sacerdotes en 24 grupos o turnos, como se registra en el primer libro de Crónicas. Cada grupo servía en el templo durante una semana, 2 veces al año. El turno de Abías era el 8º en la rotación anual. El calendario religioso judío comienza en el mes de Nisán, que coincide con nuestra primavera, marzo-abril. Si contamos los turnos, la clase de Abías habría estado de servicio a finales de mayo o principios de junio. Si Zacarías regresó a casa y su esposa concibió a Juan el Bautista en junio, Juan habría nacido 9 meses después, en marzo del año siguiente.
Ahora, sigamos el hilo de la Escritura. Lucas nos informa que María visitó a su prima Isabel cuando ésta estaba en su 6º mes de embarazo. Fue en ese momento cuando el ángel anunció a María que ella también concebiría por obra del Espíritu Santo. Si Juan fue concebido en junio, 6 meses después nos sitúan en diciembre. Esa es la fecha de la concepción de Jesús, el momento en que la luz del mundo entró en el seno de la Virgen. Ahora, haz la cuenta natural. 9 meses de gestación a partir de diciembre nos llevan directamente a septiembre u octubre, no al frío invierno, sino a la cosecha del otoño. Y es aquí donde la sexta pista eleva esta investigación a una dimensión teológica profunda: la conexión con las festividades bíblicas. Dios no hace nada al azar. El calendario de festividades que entregó a Israel no era solo un conjunto de fechas religiosas, sino un mapa profético. Jesús murió exactamente el día de la Pascua judía, como el Cordero que quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo descendió exactamente el día de Pentecostés. Si su muerte y la venida del Espíritu siguieron el calendario divino con tal exactitud, ¿por qué pensaríamos que su nacimiento fue una fecha aleatoria y desconectada del plan de Dios? En el otoño, Israel celebra una de sus fiestas más alegres, Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. Durante una semana, el pueblo construye tiendas provisionales y vive en ellas para recordar cómo Dios habitó con ellos en el desierto. Es la fiesta que celebra la presencia de Dios entre los hombres. El apóstol Juan, al escribir su evangelio, utiliza una palabra griega fascinante, eskenosen. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente, la traducción es puso su tabernáculo o acampó entre nosotros. Es extremadamente probable y simbólicamente perfecto que el Mesías, aquel que es llamado Emmanuel, Dios con nosotros, haya nacido durante la fiesta de los tabernáculos en septiembre u octubre, mientras el pueblo de Israel construía sus tiendas temporales para celebrar la presencia de Dios. Dios mismo estaba construyendo su tabernáculo definitivo en un cuerpo humano en Belén. La alegría que los ángeles anunciaron a los pastores resuena con la alegría que la ley mandaba tener durante Sukkot. Finalmente, la séptima pista nos lleva al inicio del ministerio público de Jesús. Lucas nos da otro dato de investigador meticuloso. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, y esto ocurrió en el año 15 del reinado de Tiberio César. Gracias a los registros romanos, sabemos que el año 15 de Tiberio coincide con el año 28 o 29 de nuestra era. Si restamos los 30 años de edad de Jesús a esa fecha, aterrizamos nuevamente en el año 2 antes de nuestra era, recordando que no hay año cero, pero si ajustamos por los errores de Dionisio y la muerte de Herodes, regresamos al periodo entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Pero, ¿por qué esperar a los 30 años? En la cultura bíblica, el número 30 representa la madurez necesaria para el servicio sagrado. Según el libro de Números, un sacerdote no podía ejercer plenamente sus funciones hasta los 30 años. José tenía 30 años cuando fue puesto sobre Egipto. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Jesús, como nuestro sumo sacerdote y Rey eterno, esperó a la plenitud del tiempo para revelarse al mundo. Hemos unido las piezas: el censo, los pastores, la estrella, Herodes, el turno de Zacarías, las fiestas judías y la edad de su ministerio. Todas las flechas apuntan en la misma dirección. Jesús no nació en el frío diciembre, sino en la calidez del otoño, probablemente en septiembre u octubre del año 5 antes de Cristo. Entonces surge la pregunta inevitable: si esta es la verdad, ¿por qué seguimos celebrando el 25 de diciembre? ¿Hemos estado viviendo en una mentira? Para entender esto, debemos mirar al corazón del Imperio Romano. En los siglos IV y V, la Iglesia se enfrentaba a un imperio que todavía celebraba el Sol Invictus, el nacimiento del Sol Invencible,
durante el solsticio de invierno. Era el momento en que los días dejaban de acortarse y la luz comenzaba a ganar terreno a la oscuridad. En lugar de simplemente prohibir estas celebraciones paganas, los líderes cristianos realizaron un acto de redención cultural audaz. Dijeron al mundo: ustedes celebran el renacimiento del sol físico, pero nosotros celebramos el nacimiento del verdadero sol de justicia, de la luz que ninguna tiniebla puede apagar. No cambiaron la verdad por la mentira, cambiaron el objeto de la adoración. Tomaron el símbolo de la luz, venciendo a la oscuridad para apuntar a la realidad de Cristo. Saber la fecha exacta del nacimiento de Jesús es un ejercicio intelectual fascinante que nos demuestra la confiabilidad histórica de las Escrituras. Nos recuerda que nuestra fe no está basada en mitos ni en leyendas lejanas, sino en eventos que ocurrieron en un lugar real, en un momento real, bajo gobernantes reales. Dios entró en la historia humana y se sometió a las leyes del tiempo que Él mismo inventó. Sin embargo, hay algo que debemos considerar con humildad. Los apóstoles, aquellos que caminaron con Él, que comieron con Él y que fueron testigos de su gloria, nunca registraron ni celebraron su cumpleaños. Para la iglesia primitiva, lo relevante no era el día en que nació, sino el hecho de que había nacido. No celebraban un aniversario, vivían en la realidad de su presencia. Hoy en día, corremos el riesgo de perdernos en los adornos, en las luces y en las disputas sobre calendarios, olvidando que el verdadero milagro no es una fecha en el almanaque. El verdadero milagro es la encarnación. Es el hecho de que el arquitecto del universo se haya dejado envolver en pañales. Es el hecho de que aquel que sostiene las galaxias con su palabra haya llorado en los brazos de una joven mujer en un establo de Belén. Muchos cristianos, en su afán por la tradición, olvidan que la Navidad no es un día al año, sino un estado del alma. Si Jesús nació en septiembre, en diciembre o en mayo, es un detalle secundario frente a la pregunta que realmente importa: ¿ha nacido Él en ti? Porque, como escribió una vez un pensador cristiano, aunque Cristo naciera 1000 veces en Belén, si no nace en tu propio corazón, estarás perdido para siempre. La luz que los pastores vieron en los campos de Judea no se ha apagado. Sigue brillando a través de los siglos, invitando a cada hombre y mujer a salir de su propia oscuridad. La estrella que guió a los magos sigue llamando a los sabios de este mundo a rendir su intelecto y sus tesoros a los pies de la verdad encarnada. Hemos explorado las evidencias, hemos analizado la historia y hemos escudriñado las sombras de la profecía. El cuadro está completo. Jesús vino en el momento perfecto, en la plenitud del tiempo, cumpliendo cada jota y cada tilde de la ley divina. Su nacimiento fue el comienzo de una invasión silenciosa, la llegada de un rey que no buscaba tronos de oro, sino el trono de la voluntad humana. Te pregunto ahora, no como un historiador, sino como alguien que busca la verdad junto a ti, ¿qué harás con esta información? ¿Se quedará solo como un dato curioso para compartir en una cena, o permitirá que la precisión de Dios en la historia te dé la confianza necesaria para confiarle tu propio futuro? Si Dios fue tan meticuloso con el turno de un sacerdote llamado Zacarías para asegurar que su hijo naciera en el momento exacto, ¿no crees que tiene también un diseño perfecto para tu vida? No permitas que la rutina o las tradiciones vacías nublen tu vista. La Biblia nos ha dejado estas pistas, no para que nos convirtamos en calculadores de fechas, sino para que reconozcamos la mano del Maestro detrás de cada evento. El tiempo es suyo, la historia es suya, y tú también eres suyo. Quizás, la próxima vez que veas una representación del pesebre en medio de la nieve de diciembre, puedas sonreír sabiendo que la realidad fue mucho más rica, más profunda y más conectada con las raíces de nuestra fe. Podrás recordar que el Dios que acampó entre nosotros durante la fiesta de los tabernáculos sigue queriendo habitar en medio de su pueblo. Pero
¿Cuánto crees que sabes realmente sobre la vida que siguió a ese nacimiento? ¿Conoces los caminos que esos pies caminaron, los milagros que esas manos realizaron y el peso que ese corazón cargó por ti? Durante las últimas semanas, mi equipo y yo hemos dedicado cientos de horas a reconstruir algo que te ayudará a visualizar este viaje de una manera que nunca antes habías visto. Hemos creado un mapa detallado de toda la vida de Jesús, siguiendo paso a paso su recorrido desde Belén hasta el Calvario. Si quieres profundizar en la realidad de aquel que dividió el tiempo en dos, te invito a que hagas clic en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla. No es solo un recorrido geográfico, es un viaje espiritual que te mostrará cómo cada paso de Jesús fue una promesa cumplida. Te aseguro que te sorprenderá descubrir lo que fue realmente la vida de aquel hombre que nació en el otoño de Judea para cambiar el destino de toda la humanidad. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que la verdad te haga libre y que la luz del Salvador ilumine cada uno de tus días, sin importar lo que diga el calendario. Bendiciones para ti y para toda tu familia. ¿Te gustaría que profundizara en algún detalle específico de las conjunciones astronómicas o que prepare una guía de estudio sobre las fiestas judías mencionadas para tu audiencia?